Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva de esta honorable asamblea, compañeras, compañeros diputados, apreciables medios de comunicación que hoy nos acompañan y dan puntual cobertura a las actividades de este Congreso, a quienes nos sintonizan a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Hoy quiero razonar ante ustedes mi voto a favor de la reforma constitucional en materia de salarios mínimos, en virtud de que esta reforma representa un avance significativo para proteger los derechos laborales de miles de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Estoy convencida que existen áreas críticas que deben de ser atendidas para que esta reforma cumpla a cabalidad con el objetivo de manera justa e inclusiva. He analizado el dictamen que propone reformar el artículo 123 de la Constitución para asegurar que la fijación y revisión anual de los salarios siempre sea mayor que la inflación. Esto será fundamental para proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores y garantizarles un salario digno. De todos es sabido que por múltiples factores internos y otros tantos externos, la economía de las y los mexicanos se ha visto severamente afectada en los últimos años por la inflación, que ha marcado en gran medida las posibilidades de consumo y por ende frenan el crecimiento económico de nuestro país y sobre todo el ahorro patrimonial de nuestras familias mexicanas y sinaloenses. Las y los legisladores del PRI en el Congreso de la Unión votaron a favor de esta reforma, lo que da congruencia a nuestra historia como partido, un partido impulsor de políticas públicas a favor de la mejora constante de las y los mexicanos. Lo hemos demostrado así en los hechos, desde la creación de instituciones de seguridad social hasta la implementación de programas que promueven la igualdad de oportunidades para todas y todos. Esta reforma establece un piso justo para que las y los trabajadores no vean mermadas sus posibilidades de consumo básico ante los grandes incrementos de precios provocados por la inflación. Sin embargo, como señalan estudios recientes, el impacto de los incrementos del salario mínimo no se limita a mantener el poder adquisitivo, sino que también puede ser un motor para el crecimiento económico cuando se incrementa de manera adecuada y con una verdadera coordinación eficaz de políticas de control de la inflación. La gran mayoría de las y los trabajadores en México gana entre 1 y 2 salarios mínimos, de modo que la fijación de este precio impacta masivamente a más de 2/3 partes de los trabajadores mexicanos en el sector formal y también en el sector informal. Es un hecho demostrado que la política reciente de ascenso del salario mínimo no generó desempleo, ni cierre de empresas, inflación, ni causó una mayor informalidad, como suponían algunas políticas económicas. Además, los aumentos salariales impulsaron el consumo interno y según el estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el 80% de la reducción de la pobreza entre 2018 y 2022 sucedió gracias exclusivamente a incrementos como este. Debo advertir 2 consideraciones que dependen de la aprobación de este proyecto de decreto. Primera, es imprescindible y necesario que se acompañe de un gran programa gubernamental de fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Más de 95,000 negocios sinaloenses necesitan urgente apoyo fiscal, financiero, logístico, organizacional y tecnológico para eficientar o incrementar su productividad. Hay que tener presentes que según el estudio más reciente sobre la demografía de los negocios del INEGI, Sinaloa, escúchenlo bien, es el tercer estado con más mortandad de empresas del país. Esto es gravísimo. La segunda precisión es señalar que el proyecto de decreto tiene una serie de deficiencias en su redacción conforme a la ley. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos revisa el salario a fin de año para que tengan vigencia al año siguiente. Por tanto, las cifras que se establecen regirán en el futuro. Así, el concepto de inflación observada durante el periodo de su vigencia que reza este proyecto es incorrecto. No se puede observar la inflación que sucederá en un futuro. Estamos a favor de esta reforma porque reconocemos que el salario mínimo se debe ajustar conforme a la inflación en una medida que refuerza el principio de justicia social establecido en nuestra Constitución. Sin embargo,
No quiero ser omisa en señalar que el decreto contenido en la minuta dejará una deuda con un segmento importante de trabajadores y donde se propone incrementar el salario para las maestras, los maestros, que aquí se mencionaba, de nivel básico, de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, así como médicos, enfermeras, una clara exclusión de un número significativo de trabajadores que también desempeñan funciones esenciales para el desarrollo de nuestro país. Por citar solo un ejemplo, la reforma garantiza un salario base en números netos de 16,777 pesos mensuales para los docentes de nivel básico de tiempo completo, pero deja fuera a aquellos que no tienen esa modalidad de contratación, a pesar de que su labor es igualmente crucial para el desarrollo educativo. En Sinaloa, la cuarta parte de los trabajadores tienen un ingreso que no les alcanza para comprar los alimentos, productos y servicios que le permitan vivir sin pobreza. Aplaudo, sí, la minuta que estamos a punto de votar, pero como representante popular no podía ser omisa a mencionar este punto, por lo que hago votos para que el Congreso de la Unión rectifique lo anterior para no contradecir entonces el espíritu de igualdad que debe contener en nuestra Carta Magna. Por supuesto que apoyo el incremento a los salarios mínimos, pero también considero relevante que se debe hacer un esfuerzo extraordinario para que este incremento no sea erosionado por cargas fiscales, como el impuesto sobre la renta, por lo que debemos hacer también o dejarla establecida como una tarea pendiente urgente la revisión puntual de las cargas impositivas a la clase trabajadora. Compañeras y compañeros, hoy damos un enorme paso a favor de la economía de las familias mexicanas. Quedan muchos temas pendientes como los ya expresados y será tarea de todas y de todos nosotros ponernos de acuerdo, siempre en beneficio de México y de Sinaloa. Hoy mi voto es a favor de esta y de cualquier reforma sin distinción partidista del origen de la misma, siempre y cuando, insisto, sea para beneficio de todas las y los sinaloenses y mexicanos. Es un voto con conciencia, con responsabilidad y sobre todo con una firme convicción del papel que debemos jugar en el marco de una verdadera pluralidad, misma pluralidad que es la que impera en nuestro país y en nuestro estado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias a todos por su atención.